Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Y la verdad, hoy yo quiero contarles un secreto. Ya, el nombre de nuestra palabra hoy es el gran secreto. Entonces, si quieres saber cuál es este secreto, entonces siga la palabra. Bueno chiquillos, como yo dije, hoy nuestra palabra se llama el gran secreto, ¿ya? Y hoy yo quiero compartir eso que yo entiendo que es una revelación muy linda para todos nosotros cristianos, y la verdad yo veo que las personas que entienden este secreto viven una vida con Dios mejor. Hoy la palabra va a ser un poco distinta. Nosotros vamos a tener una palabra más amplia. Generalmente tenemos un personaje principal o un grupo de personaje principal y uno solo texto que es nuestra base. Pero hoy vamos a tener 4 personajes principales distintos y 4 textos base para entender lo que Dios nos quiere hablar. Pero si fuéramos a pensar al respecto de este tema, y vamos a entender que hay muchos más personajes bíblicos que vivieran eso y que nos pueden servir de ejemplo en esto que vamos a estudiar hoy. Bueno, el primer personaje que quiero hablar con ustedes es de Enoc. Ya la Biblia habla poco de Enoc, la verdad habla en algunas genealogías y que habla exactamente de su vida es un único verso en la Biblia que está en Génesis 5, el verso 24, ¿ya? ¿Qué nos va a decir este verso? Este verso nos va a decir que Enoc vivió con Dios. En algún momento ya no estaba más porque Dios se lo había llevado. ¿Ya? ¿Qué sabemos al respecto de él? Sabemos que él caminó con Dios, tuvo probablemente mucha intimidad con él. ¿Ya? Sabemos que Dios se lo llevó para él, que Dios dijo, ¿sabes qué? No, te quiero conmigo. ¿Ya? Pero él vivió algo que solamente 2 personas en la historia de la iglesia, hasta que me prueben lo contrario, ya, solo 2 personas en la historia de la iglesia vivieron esto. Él fue arrebatado y solo él y Elías fueron arrebatados en la historia de la iglesia. Subieron al cielo sin que tuvieran que morirse, ¿me entiendes? Entonces él vivió algo muy especial con Dios. ¿Ya? Nuestro segundo personaje es Abraham, ¿ya? Abraham fue el hombre elegido por Dios, ya que para ser el padre de todo el pueblo de Dios. Entonces Dios miró en la tierra y dijo, ¿sabes qué? Veo a este hombre con un corazón muy bueno, quiero que él sea el padre de la nación que va a llevar mi nombre. ¿Ya? Era conocido efectivamente como padre de la fe, es conocido hasta hoy de esta forma. ¿Por qué? Porque tenía fe, creyó en Dios primero antes que todos, ¿ya? Y eso sí le fue acreditado como padre de la fe. Él vivió grandes milagros con Dios, ¿ya? Por creer en Dios. Entonces él experimentó todas estas cosas. Y en el pasaje ahí de Génesis 18, 22 al 33, vamos a ver algo muy lindo que pasa con él, que es el hecho de que él haya hablado con Dios de una forma muy íntima. Ya este pasaje, el pasaje donde Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, y él le habla a Dios y empieza a decir, Dios, pero ¿y si hay 50 justos ahí en esta ciudad? ¿Qué vas a hacer? Y empieza a intentar convencer a Dios que Él tiene que poupar a los justos y todo eso. Dios ya sabía que no había justos en esta ciudad, pero Dios le hace caso, Dios le escucha, Dios le trata con respeto, como quien habla con alguien íntimo, ¿ya? El tercer personaje entonces es Moisés, ¿ya? Que es también un gran hombre ahí en la palabra, es el liberador del pueblo del Egipto, ya que el pueblo estaba esclavo en el Egipto y es él que Dios usa para liberar al pueblo del Egipto de la esclavitud. Él, durante todo el tiempo, el proceso en el desierto, él fue quien gobernó el pueblo, guió al pueblo para que siguiera, aunque el pueblo tuviera el corazón duro. Él fue quien guió al pueblo para vivir las cosas de Dios.
estuvo con Dios algunas veces y no así como en espíritu, sino que efectivamente, presencialmente estuvo con Dios, ya. Él vio parte de la gloria de Dios, porque él llega a Dios y le dice: Dios, yo quiero ver tu gloria. Y Dios dice: espera que voy a encontrar una forma de decir para que tú no te mueras cuando veas mi gloria. Entonces él ve una parte de la gloria de Dios. Dios lo esconde ahí en la roca y pasa delante de él, pero lo hace por él, ya. Su rostro brillaba cuando salía de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se quedaba impregnada en él. Entonces su rostro brillaba, ¿ya? Y ahí, si nosotros miramos Éxodo 32 del 7 al 14, vamos a tener un ejemplo de cuando él tiene otra vez una conversa tan íntima con Dios y él logra cambiar la idea de Dios. Él está en el monte con Dios y Dios mira y dice: mira, el pueblo ya se está corrompiendo ahí. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer así. Voy a destruir este pueblo y a partir de ti voy a hacer un pueblo. Y Moisés empieza a hablarle a Dios y decir: pero Dios, tú sacaste ellos del Egipto y todo eso, y todas tus promesas para este pueblo y todo eso. Y al final el texto bíblico va a decir que Dios decidió no hacer lo que iba a hacer. Entonces Moisés convence a Dios, como otra vez como un amigo convence a Dios a no hacer lo que quería hacer antes. Y por último, para que tengamos un personaje del Nuevo Testamento, yo puse Pablo ahí. Pablo es simplemente el mayor evangelista de todos los tiempos. Ya, él fue el fundador de casi todas las iglesias de la época de Hechos. Ya hizo grandes viajes evangelísticas. Mitad del Nuevo Testamento es escrito por él. Ya, él vivió y operó milagros en muchos lugares. Ahí él vivió milagros, por ejemplo, cuando se hunde el barco, cuando está yendo a Roma, ya, y todos los milagros que él hace en la isla de Pátimos, cuando él expulsa el espíritu de esta señora que estaba adivinando el futuro de la persona, ya. Entonces él fue alguien muy importante. Él vivió persecuciones y violencia ya por predicar el evangelio, y él lo tenía esto como orgullo por lo que hizo por el evangelio. Y no sé, nosotros miramos ahí el pasaje de 2 Corintios 12, 1, 5, van a ver que él nos va a contar que en un momento de intimidad con Dios, que él estaba junto con Dios, ya, él va a vivir ahí un momento donde Dios se lo lleva hasta el tercer cielo. Entonces tiene un momento de intimidad profundo con Dios, y algo que Dios le da como regalo, algo también tan profundo cuanto la intimidad que él tenía, ¿ya? Y todos estos hombres vivieron grandes cosas en sus vidas, ¿ya? Todos estos hombres vivieron grandes cosas en sus vidas, todos los cuatro, y vivieron historias sobrenaturales y que nosotros podíamos pasar días contando si fuéramos a pensar en los cuatro. Y si pensamos en toda la palabra, los hombres que se podían agregar a estas historias, vamos a encontrar muchos más hombres que podían vivir eso, ¿ya? Y si pensamos en la historia de la iglesia, también vamos a encontrar muchos más hombres que podemos agregar a este grupo, ¿ya? Y que estos cuatro hombres, o todos los hombres que encontremos, o hombres y mujeres que encontremos en esta situación, ¿qué estos cuatro hombres tenían en común? Ya le hago esta pregunta. Y ya como entendiendo la respuesta, te puedo decir que es intimidad con Dios. ¿Sabes por qué? Porque intimidad con Dios genera todas las cosas. Y esto que genera todas las cosas, la intimidad con Dios genera conocimiento, ya a través de la revelación por oración, por búsqueda de Dios, a través de la revelación de la palabra. La Biblia va a decir que la letra mata, pero el espíritu es que vivifica. Entonces la palabra es viva porque existe el espíritu, ya. Entonces la revelación del espíritu, nosotros recibimos por intimidad con Dios, nosotros vivimos transformación. Es eso que cambia nuestro carácter, es esto que cambia las cosas en nuestra vida, es eso que nos transforma y transforma todo nuestro alrededor, ya. Es
la intimidad con Dios, y es la intimidad con Dios que va a traer milagros y prodigios y maravillas. Son las cosas que necesitamos. O sea, es una transformación en mi historia, un milagro para cambiar las situaciones que voy a vivir, y todo eso es generado en intimidad con Dios. Cuando yo estaba hablando con Ana respecto de esta palabra, ella me acordó de un ejemplo que yo utilicé en una palabra muchos años atrás, cuando yo era apenas un adolescente, y es un muy buen ejemplo para entender eso. Pense que estamos en un camino, ya estamos en un camino, y a los 10 pasos en este camino ya encontramos el conocimiento, y a los 15 pasos en este camino encontramos la transformación. Y no sé, a los 25 pasos en este camino encontramos el milagro. Entonces, si nosotros buscamos solo el conocimiento, vamos a dar 10 pasos y no vamos a lograr transformación ni los milagros, porque nos vamos a quedar ahí. Si estamos buscando, no sé, milagros, nosotros vamos a dar 25 pasos, vamos a encontrar el conocimiento, la transformación y los milagros, ¿ya? Pero quizá 25 pasos sea mucho. Entonces nosotros vamos a dar algunos pasos. Quizá vamos a encontrar el conocimiento. Quizá vamos a encontrar conocimiento y transformación. Y ojalá encontremos los milagros. Porque vamos a estar pensando como el tope los 25 pasos. Pero al final de este camino está Dios. Y si nosotros queremos intimidad con Él, estamos buscando a Él, todas estas cosas vamos a vivir, porque vamos a dar todos los pasos suficientes y necesarios para llegar hasta el final de este camino, porque estamos buscando a Dios. ¿Ya? Nosotros necesitamos entender la realidad de lo que Jesús explica a Nicodemos, ¿ya? Ahí en Juan 3. Yo voy a leer los versos 5 y 6, pero todo el capítulo lo va a explicar la misma cosa. Va a decir así: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. O sea, ¿qué podemos entender? ¿Qué vamos a ver ahí? Primero, Jesús propone que el hombre puede vivir dos dimensiones, ¿ok? La dimensión del cuerpo, la dimensión de la carne, ¿ya? Y la dimensión del espíritu. Eso propone Jesús, que hay dos dimensiones que el hombre puede vivir: la dimensión, el entendimiento de lo que es cuerpo, de lo que es carne, de lo que es físico, y la dimensión de lo que es espiritual, de lo que es espíritu. Y que para vivir en esta dimensión del espíritu es necesario nacer del espíritu. ¿Por qué él dice eso? Porque todos nosotros ya nacimos de la carne, ya nacimos del cuerpo. Nosotros nacimos de nuestra madre y nacimos del cuerpo. Entonces todos nosotros nacimos entendiendo de las cosas de la carne. Pero para entender de las cosas del espíritu necesitamos nacer del Espíritu de Dios, o sea, nacer del agua, del bautismo y del Espíritu. El Espíritu tiene que vivir en nosotros. Tenemos que ser hijos del Espíritu, ¿ya? Y Pablo nos va a decir ahí en 1 Corintios, va a completar eso ahí en 1 Corintios 2, 14 y 15, que va a decir que el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. O sea, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Está diciendo que el hombre que es solo cuerpo, que es carnal, que entiende las cosas de la carne, no puede entender las cosas del espíritu. Pero el que es espiritual entiende todas las cosas, tanto las cosas de la carne como las cosas del espíritu. Y él juzga todas las cosas, y nadie se lo juzga porque él entiende las cosas del espíritu. Y él vive espiritualmente. Entonces podemos entender que a partir de eso, que todo que vivimos es espiritual, porque es lo que Pablo está diciendo. También podemos entender que necesitamos nacer de nuevo por el Espíritu para ser espirituales, ¿ya? Necesitamos nacer del Espíritu, ¿ya? Y que el espiritual reina sobre el carnal, sobre el físico.
Entonces eso necesitamos entender, ¿ya? Y tú quieres ejemplo de que eso es la realidad, entonces te puedo dar toda una Biblia de ejemplo. Podemos ahí tomar, por ejemplo, para entender eso, el texto ahí de Mateo 17, 24 a 27. ¿Qué pasa ahí? Viene una persona y le cobra impuestos a Jesús y a Juan, ¿ya? Y Jesús le habla, conversa con Juan y dice, pucha, nosotros la verdad no necesitábamos pagar eso, pero como alguien nos está cobrando eso y para no tener problemas, vamos a pagar eso. Y entonces anda, pesca un pez y en la boca de este pez va a estar una moneda que va a ser suficiente para pagar nuestros impuestos. O sea, ellos tienen un problema financiero, ¿ya? Y Jesús lo resuelve el problema financiero físico, carnal, con una solución espiritual, porque el espiritual reina sobre el físico. Nosotros vamos a ver ahí la pesca maravillosa en Lucas 5 del 1 al 11, que es la misma cosa. Pedro está trabajando y pasa la noche trabajando y no tiene resultado, su trabajo no resulta y él necesita que su trabajo resulte, como tantas veces nosotros necesitamos. Entonces Jesús entra en su barco, Jesús le dice, anda a pescar otra vez, y ahí él tira la red y la red casi se rompe porque había muchos peces y él llena 2 barcos con pez. ¿Qué hace ahí? Otra vez una situación que era carnal, que era física, que necesitaba de una solución, que era el trabajo, el resultado del trabajo de Pedro. Entonces él va a mirar ahí en esta situación, Jesús va a mirar en esta situación y traer una solución espiritual, porque el espiritual reina sobre el carnal. Nosotros vamos a tener la situación del pueblo en el desierto, ¿ya? Y van a recibir el maná, que es la comida. Ellos tenían hambre, ¿ya? Ellos oran, entonces esto está en Éxodo 16. Ellos oran y le piden a Dios, y Dios le hace con que todas las mañanas tengan pan que cae del cielo, ¿ya? Otra vez una situación física, que es el hambre, ¿ya? Y Dios lo resuelve de una forma espiritual. Tenemos ahí la situación de Eliseo y la viuda, ya ahí en 2 de Reyes 4, 1 al 7. ¿Qué pasa ahí? Tenemos una viuda que tiene un problema. Ella viene a Eliseo y le dice, pucha, mi esposo se murió, ya yo tengo cuentas, no tengo cómo pagar, necesito una solución. Y él dice, ¿qué tienes tú? Ella dice, un poquito de aceite. Él dice, entonces anda a buscar ahí formas de acumular este aceite y te encierra en tu casa, empieza a llenarlo. Y ella empieza a llenar y llena todos con el poquito de aceite que tiene. Entonces ella vuelve al profeta y le pregunta, ¿qué hago ahora? Y el profeta le dice, ahora sale a vender tu aceite, ya, porque ahí te va a sacar plata suficiente para pagar tus cuentas. O sea, otra vez una situación, necesito pagar mis cuentas, que hay una situación financiera y hay un milagro. Dios a través del profeta trae una solución espiritual, porque el espiritual reina sobre el físico, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que entender eso, que Jesús, o sea, Jesús, Dios y el Espíritu Santo se movían por el espiritual y cambiaban el plan físico, ¿ya? Y no lo hacían al revés, porque muchas veces nosotros miramos y vemos una situación física, una situación que es palpable delante de nosotros y juzgamos que Dios nos está diciendo para movernos en esta situación. O nosotros miramos y vemos la situación, una situación y decimos que Dios permitió, que Dios hizo, y lo juzgamos por el natural. Pero lo que Jesús hacía y lo que Dios siempre hizo no era de esta forma. Él miraba el espiritual y a través del espiritual cambiaba el físico. Y nosotros necesitamos entender y hacer de esta forma. ¿Qué podemos concluir con todo eso? ¿Qué podemos concluir así por mirando todo eso que hablamos hoy? Bueno, el primer que podemos concluir de eso es que necesitamos nacer del Espíritu. Dios se mueve a través del Espíritu Santo, ya en nuestra vida. Dios se mueve a través del Espíritu Santo. Entonces, para vivir las cosas de Dios, necesitamos entender las cosas del Espíritu Santo. Y la única forma es naciendo otra vez del Espíritu, ya, porque para entenderla
necesitamos ser espíritu. Esta es la realidad. Y la segunda cosa que podemos concluir es que necesitamos tener intimidad con Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la intimidad con Dios genera ya conocimiento de quién Dios es y de lo que Él hace. Entonces nosotros necesitamos tener intimidad para conocerle a Él y saber cómo Él actúa, ¿ya? Y eso lleva a nosotros a creer en lo que Dios puede hacer. Entonces cuando nosotros entendemos quién Él es y lo que Él hace, nosotros pasamos a creer en lo que Él puede hacer. Y eso también nos lleva a actuar con el poder del Espíritu Santo, porque conocemos y tenemos intimidad. Entonces eso hace con que las cosas pasen a ser espirituales en nuestra vida. Entonces el desafío de hoy es entender estas dos realidades y vivir ellas, ¿ya? Este es el desafío que quiero hacer para ti hoy y para mi vida quiero hacerlo diariamente, porque es necesario nacer del Espíritu Santo, ya, y porque es necesario ser íntimo de Dios para vivir una vida espiritual con una mirada espiritual. Yo no sé lo que tú estás viviendo, yo no sé si es bueno o es malo, pero yo sé que esto es espiritual, porque todo lo que vivimos es espiritual. Entonces yo quiero encerrar esta palabra haciéndote una pregunta, ¿ya? Una pregunta que es muy importante para hacernos al final de eso que estamos estudiando, ¿ya? ¿Qué cosas quieres que Dios traiga de lo espiritual a lo físico? ¿Qué cosas quieres? ¿Ya? Entonces, cierra tus ojos y yo quiero orar e interceder por esta palabra, ¿ya? Y yo quiero bendecir tu vida con eso que estamos pensando y estamos estudiando hoy, ¿ya? Cierra tus ojos. Dios, delante de tu presencia, quiero interceder por esta iglesia que nos acompaña y quiero pedir que ella sea inundada con tu espiritual, que tú vengas en nosotros generar, que seamos nacidos del Espíritu, que tengamos entendimiento del Espíritu y Dios, que tengamos intimidad contigo para saber cómo actuar, para saber cómo hacer las cosas, para vivir bien lo que es espiritual. Eso te pido, ven a traer esta realidad en nuestra vida. Eso te pido, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén, chiquillos. Yo espero que te haya gustado, es siempre un gusto estar con ustedes. Entonces te pido que evalúe el video para que también nosotros sepamos cuál es tu opinión al respecto de los videos que estamos haciendo. Comparte el video ya con todas las personas que pueda para que reciban también este desafío y sean bendecidas por este desafío, que conozcan este gran secreto ya que es que necesitar vivir intimidad con Dios y nacer de nuevo, ¿ya? Entonces te pido que compartas este video y nos sigas, te escribas en el canal y nos sigan en las redes sociales para saber los próximos que vamos a hacer, ¿ya? Así, bueno, que Dios te bendiga, chao chao y hasta el próximo video.